Contexto de Mercadotecnia. Jorge Reyes Casas, un gusto saludarte, muy buenos días. ¿Qué tal, Ix? ¿Qué tal, Marce? Buenos días, un gusto, como todos los lunes, estar aquí tocando algunos temas de mercadotecnia. Un saludo a todos nuestros radioescuchas y desearles a ustedes ahí en el estudio y a nuestros radioescuchas pues que empiecen la semana con toda la alegría y toda la actitud, ¿no? Y bueno, el día de hoy voy a hablar de redes sociales. Bueno, no sé si fijaron la semana pasada la caída estrepitosa que tuvo Facebook en su acción. De hecho, fue algo que a muchos nos llamó la atención porque decíamos, pues a lo mejor es buen momento de invertir porque Facebook siempre se levanta, o bueno, Facebook es Facebook, me decían a mí cuando les preguntaba a los especialistas en economía y les decía, oigan, pues creo que es buen momento para meterle porque sí, realmente el precio de la acción bajó considerablemente, pero esto va más allá del precio de la acción, si tiene subidas o bajadas, va más allá en lo que las pequeñas y medianas empresas pueden llegar a pensar sobre esta plataforma, ¿no? Que en esto de la carrera de posicionarse en el mercado y en la de hacerse o de tener una posición visible en Internet, pues las redes sociales en general, no nada más Facebook, pues se han convertido en una suerte de aliadas, ¿no? O sea, de estas pequeñas y medianas empresas dicen, ay, mira qué padre, podemos invertir ahí, ¿no? Al final, yo siempre he dicho en este espacio que lograr posicionarse en las redes por la alta fragmentación de mensajes que puede llegar a haber y sobre todo lograr conectar con los consumidores. Pero bueno, esto ya es en general, en todos los medios, pues sí necesitas un especialista que te ayude. Sin embargo, en medios tradicionales, pues cuando una gran compañía o cuando una campaña política hacía de que se comía todos los espacios, pues alguien que tenía pocos recursos decía, yo no tengo la oportunidad para invertir ahí. Sin embargo, bueno, ya hablando de las redes sociales, hace un tiempo, te estoy hablando hace 5 años, empezó a haber una tendencia en los pequeños empresarios de que todo el mundo partía de las mismas posiciones y que todos jugaban más o menos con los mismos recursos, ¿no? ¿A qué voy con esto? Que no importaba qué tan grande tú podías ser, si sabías y conocías el lenguaje de las redes sociales, pues así ibas a aprovechar una oportunidad, ¿no? Entonces, la verdad es que empezamos a ver grandes casos de éxito, de repente empezamos a ver que había conferencistas sobre internet y sobre marketing hablando de la pequeña empresa, y la verdad es que cuando ya empezaron el brinco algunas pequeñas pymes, empezaron a ver de que sus visualizaciones eran de números 35,000 personas, 25, y decían, wow, esto es un buen medio, ¿no? Sin embargo, las cosas han cambiado, las redes han dejado de ser, pues, el paraíso, y Facebook es la que ha perdido más potencial, al menos en lo que a cuestiones orgánicas se refiere. Hace algunos meses hicieron unos cambios en el algoritmo, y la verdad es que Facebook lo que hizo fue que en lugar de llegar de modo natural a los consumidores sea cada vez más difícil, ¿no? O sea, de hecho, para hoy, al día de hoy, para conectar con las audiencias es cada vez más importante pues meterle un dinerillo para que puedas conectar, y esto le ha pegado al trabajo de las pequeñas y medianas empresas que pensaban que con tener una persona que constantemente estuviera haciendo posts y que dirigiera mensajes, con eso era suficiente, ¿no? Entonces, al final también vemos de que las grandes marcas ya están invirtiendo dinero en promocionar sus actualizaciones, pero para una pequeña empresa esto es mucho más difícil, ¿no? Entonces, me acabo de topar un estudio que voy a subir en estos momentos a la página de Twitter de AM Asesores y de Facebook, y fíjense, voy a subir un estudio de Facebook en Facebook, y habla de que las pequeñas y medianas empresas ya están empezando a desconfiar de la red social, ¿no? Al final han sido varias cosas en un año. Fue, primero que nada, el escándalo de Cambridge Analytica. Al final, siento que no le pasó una factura de un modo global a Facebook, pero sí lo hizo mucho más específico en el tema de las pequeñas empresas. ¿A qué voy? Que de acuerdo a los estudios que estoy viendo, que las pymes desconfían de cómo la red social puede mantener seguros sus datos. De hecho, como resumen, y les digo, ahorita voy a subirlo a la página de Twitter de AM, según algunas de las conclusiones del estudio, las pymes que tienen cuentas en Facebook, y de hecho de las entrevistadas la mitad tenían una con ella,
y también las cuentas que gestionan de un modo directo, o sea, el 86% de las pequeñas y medianas empresas entrevistadas en este estudio, ellos gestionan de forma directa su plataforma, cosa que no contratan a alguna agencia especializada, sino pues a lo mejor tienen al sobrinito o al trabajador ahí que internamente hace el trabajo. Ahora son mucho más sensibles con lo que comparten y con cómo lo comparten. ¿Por qué pasa esto? Porque hemos visto grandes burradas de empresas a nivel internacional, donde por un mal comentario echan a perder la imagen de la marca en general. Entonces, pues hay veces de que la gente, por ejemplo, no sé si recuerdan estos lentes que se burlaron de los mexicanos, o a Starbucks en Argentina, que empezó a decir que pues que los disculparan, que porque no tenían vasos de exportación y iban a usar puros vasos nacionales, y que disculparan a la empresa por esto, y pues dijeron, pues qué tan malo. Y además estamos viviendo, yo siento que es la sociedad o la generación más indignada de la historia, ¿no? O sea, antes a lo mejor aguantábamos más y ahora no, ahora sí es cualquier cosa puede ser digna de poder crucificar a alguien en una empresa. Entonces ahí ahora las empresas creo que tienen un poquito más de miedo y desconfían, ¿no? De hecho, una cuarta parte, el 25% de las pymes encuestadas toman más precaución en términos de información. O sea, no quiere decir que solo un 25% lo hagan, sino que un 25% de un tiempo o de un año a la fecha ya están tomando más precauciones. Un 25% ejerce más control sobre lo que comparte su negocio, un 23% ha actualizado sus ajustes de privacidad, y el 16% es en general más cuidadosa con lo que hace con la red social, ¿no? Pero el dato preocupante para Facebook no es tanto lo que hacen, sino cómo lo sienten. Sí, un 44% de las pymes encuestadas reconoce que no confían que de esta red social que sea capaz de mantener los datos de su negocio seguro. Fíjense, un 44% cuando ve y habla de Facebook dice, ay, a mí me da miedo que este hombre vaya a usar algo de lo que subo en un futuro para fregarme o para venderme o para... O sea, al final desconfía de lo gratis, ¿no? Entonces, cuando es así 100% gratuito, bueno, pues alguien se está quedando con tu información, ¿no? Entonces, la verdad es que los problemas de Facebook no se están limitando solo a la percepción, sino, y de hecho es cada vez más negativa de algunos clientes de negocio, sino ya empieza a tener problemas con sus números y resultados financieros, como les decía al principio de esta participación, ¿no? Nada más vemos datos interesantes, por ejemplo, por primera vez desde que abrió Facebook, es la primera vez en que se ha estancado. O sea, los usuarios empiezan a hacer algo que es peligrosísimo, que es declinar. En el último trimestre eran 376 millones, lo que supone la pérdida de 1 millón en la comparativa, eran 377 millones en un año atrás. Entonces, la verdad es que esta es la primera vez que Facebook registra, desde que se tienen sus datos públicos, una caída en los datos de los usuarios activos mensuales. Y el proceso es similar a lo que ocurre con los activos diarios. En Estados Unidos y en Canadá se ha estancado de un trimestre a otro en 185 millones, mientras que en Europa se ha cambiado de 282 a 279 millones. Entonces, la verdad es que esto se está reflejando con el desplome de la bolsa, de lo que hablaba al principio de mi participación. Y al final sigue creciendo, pero ya no es el mismo crecimiento que tuvo cuando empezó. Y la semana pasada les digo, fue algo grave el precio de la acción que cayó Facebook, pues a números pues interesantes, ¿no? Entonces, la verdad es que, por ejemplo, las acciones de la compañía, ¿me escuchan, perdón? Sí, perfecto. Las acciones de la compañía se desplomaron en el cierre de Wall Street un 9%, aunque llegó a tener momentos de mucho mayor pánico, ¿no? En un momento tras el conference call, que es cuando los analistas empiezan a hablar con el público, las acciones llegaron a caer un 20% en las cotizaciones de poscierre, ¿no? Entonces, pues imagínense, de un momento a otro, así en un ratitito, Facebook perdió 150 mil millones de dólares en valor de mercado. Sí. En un ratito, en horas, ¿no?
Y entonces imagínense, pues si a mí que se me pierden 1,000 pesos en la cartera, se me cae un mechón de pelo, imagínense 150 mil millones de dólares en un ratito, no, pues es algo de preocuparse, Zuckerberg ya, ¿no? Se quedó pelón. Sí, verdad, si fuera yo me hubiera quedado pelón. Entonces, pues hay que estar viendo también la red social. Al final, los que van marcando las tendencias y las pautas son los más jóvenes, y al final estos están migrando a otras redes pues mucho menos cargadas de información y más cargadas a lo mejor de imágenes o de estímulos inmediatos, ¿no? Entonces, vamos a ver si Facebook logra retener a sus consumidores o si logra traérselos de otros lados. Pero sí vemos de que está en un momento pues grave, ¿no? Claro. Jorge, a propósito de este tema, hay un comentario y una pregunta que hace Mireya Gaona. Dice: yo le quería preguntar al colaborador qué tanto me conviene anunciarme en redes sociales. Soy microempresaria, no cuento con mucho presupuesto, pero después de lo que dijo, lo dudo. Al final las redes sociales, yo creo que más que invertir en la red como tal, es invertir en un especialista que le ayude a saber quién es hay 5 preguntas que tiene que contestar fundamentalmente. ¿Quién es mi mercado? ¿Qué valora mi mercado de lo que yo tengo? ¿Sí? Y al final mi mercado yo lo dividiría en tipos de productos, o sea, porque al final usted tiene que hacer un análisis sobre el 20% de los productos que representan el 80% de sus ventas. Cuando entienda eso, usted va a saber cuál va a ser la misión, cuál es el mensaje, cuáles son los medios que debe de utilizar, cuál es la medición que va a tener de toda esta inversión. Al final yo siempre he dicho, pues es que soy una pequeña empresaria, pero cuando sabes hacer bien las cosas, cuando tienes un buen especialista que te ayuda, lejos de ser un gasto se convierte en una inversión, pero hay que saber qué tipo de medio le conviene más. Por ejemplo, si es una tortillería, vamos a suponer, pues no le conviene un medio de alcance masivo, le conviene algo más geográfico, entonces tampoco le conviene en redes sociales, le conviene volanteo, le conviene algo alrededor de su colonia. Pero si a lo mejor ya tiene varias sucursales, o a lo mejor si ya tiene una cobertura geográfica más amplia, pues le conviene más el radio o la televisión. Todo depende de cuáles son sus productos principales y qué es lo que el cliente espera de ellos, ¿no? Claro. Bien, sí, pues porque como respuesta a esta duda, pues ahí están grupos como de verdad que lo avalan muchas mujeres, como Lady Multitask, que está funcionando en Facebook, que hay un intercambio comercial que a mí me gustaría que en algún momento dado pudieran inclusive documentarlo, de a cuánto ascienden las ventas de quienes se anuncian o de quienes pertenecen a este grupo, y entonces pueden desplazar sus productos. Es verdaderamente un fenómeno. Sí, estos grupos, pero por eso era bien importante saber qué vende. Porque imagínate que venda llantas para carro, que venda Pues júralo que hay mujeres que andan buscando llantas para carro. Yo por el o sea, sí entiendo que hay mujeres que andan buscando, pero es mucho mayor la tendencia de hombres que compran la llanta que de mujeres. Sí, sin duda. Sí, dependiendo del producto, yo creo que es la estrategia. Muy bien, Jorge, ¿algún punto de contacto? Sí, en @Armando Ernesto, M de mamá, Ernesto Torreón. Un saludo a Juan Ábalos, que siempre que le digo mi correo me dice Armando Ernesto, M de mamá, Ernesto. Entonces, significa que sí los escucha todos los días. Sí. Y nuestro teléfono 793-0101. Gracias, Jorge. Hasta luego.